Y aquí viene un tema que a mí me encanta, que yo digo que en esto está el éxito de la estrategia de mercadeo en redes sociales para vender y posicionar la marca, que es la planeación de contenido. Lamentablemente muchos pymes emprendedores no planean lo que van a publicar en las redes sociales. Y si nosotros no tenemos control de eso, pues no vamos a lograr esos objetivos de mercadeo que hemos definido al inicio, que es planear en la parte de redes sociales. Si esta me pasa la siguiente diapositiva, que la que más me interesa, ese cuadrito, no sé si lo pueden ver, si no, pues cobran por un lapicero, un papel, para decirles que dicen cada columna. Este cuadrito resume un plan de mercado en redes sociales. Es lo que nos permite ordenarnos en cuanto a las publicaciones durante un mes. La primera columna es la columna que indica fecha. Imagínense que la recomendación es publicar una vez al día. Si se quiere publicar 2, 3, 4, 5 veces al día, no importa. Eso va a depender mucho del tipo de negocio, pero mínimo se tiene que publicar una vez al día. Entonces, partiendo de una publicación diaria, es decir, 30 al mes, entonces en ese cuadrito vamos a ir colocando de la fecha del 1 al 31 de diciembre. Para que nos vamos el 1 de diciembre, voy a enfocarme en ese mes. Entonces, del 1 al 31 de diciembre, vamos a ir colocando las fechas. La segunda columna es el tema. Muchas pymes se enfocan en redes sociales en vender, pero al final, aunque ustedes no lo creen, ese es uno de los últimos objetivos en redes sociales. Para lograr ese objetivo de venta, primero nosotros tenemos que tener una comunidad o una cierta cantidad de seguidores comprometida con nuestras publicaciones. Entonces, más adelante les voy a enseñar cómo crear una audiencia que esté bien comprometida en nuestras redes sociales. Entonces, como a la gente pero ya no les gusta que lo vendan porque está muy saturada de marca, se dice que el promedio el cerebro se expone a 20,000 marcas al día, desde que se levanta hasta que se pasa. Entonces, imagínense para una marca lo que es posicionarse en 20,000 marcas durante el día. Entonces, hoy por hoy ya no tenemos que vernos como muy desesperados por vender en redes sociales. La venta tiene que ser un proceso meramente natural. En redes sociales, en el tema de marketing digital, tenemos que enfocarnos más en el contenido, en la venta, porque si el contenido es atractivo, pues bueno, al fin vamos a lograr ese objetivo de conversión que es vender. Entonces, ¿qué podemos publicar en redes sociales durante un mes? O sea, ¿cómo vamos a distribuir las 30 publicaciones diarias? Es muy sencillo. Recomiendo que solo en frases positivas, pero la gente vive tiene mucho estrés, de ese corre, y a veces una simple frase positiva le puede alegrar el día a ese seguidor de su página. Entonces, un tema son las frases positivas, el otro tema son fechas especiales, por eso hay que estar muy pendiente de los calendarios o efemérides de nuestro país y también a nivel mundial. Anoche le estaba ayudando a un amigo a montar la estrategia de contenido del mes de diciembre. Entonces, por ejemplo, a partir de diciembre, a partir de este año, se lo tenemos como un feriado 1 de diciembre acá en Costa Rica. Entonces podemos publicar relacionado con esa fecha especial. Viene el 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre. Entonces hay que hacer eso, esas fechas especiales para generar lo que es alcance en redes sociales. Los otros temas que podemos publicar son las promociones buenas. Si tu negocio va a sacar promociones y ofertas, publicar acerca de nuevos productos, nuevos sabores, nuevos estilos, publicar acerca de beneficios de su producto o de su servicio, ventajas, formas de uso de ese producto, que se esté vende bufandas, por ejemplo, muestra a la gente cómo usar esas bufandas. Bufandas hay muchas formas de uso, entonces haga videos o bien tome fotos con diferentes usos de esa bufanda, las sube a las redes sociales. Otros temas pueden ser si su empresa de negocio hace responsabilidad social, pues puede publicar relacionado con los productos de responsabilidad social,
que si usted va a participar en una feria, publique de que usted va a estar en esa feria, que esto de feria se desprende de un concepto de marketing ferial que es muy, muy bonito. Entonces, estos son algunos ejemplos de temas que podemos publicar durante el mes en las redes sociales. En la tercera columna, la columna que dice objetivo. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos con el tema que vamos a publicar? Si nuestro tema es una frase motivacional, pues el objetivo va a ser motivar a nuestra audiencia. Si el tema es una promoción muy fuerte, pues el objetivo es vender. Imagínense que solamente un 10%, un 20% de nuestras publicaciones tienen que ser con objetivo venta. Si publicamos 30 pues hacemos 30 publicaciones al mes, solamente 6 publicaciones tienen que ser con objetivo venta. Y la cuarta columna, aquí viene un secretito de las redes sociales. Ahí lo que dice es el copywriting. En la charla de neuromarketing yo le dije palabras muy ticas para que me entendiera. Entonces, él hablaba que tenemos que tener la hora de publicar en redes sociales. Ese es el juego de palabras mágicas que yo les había mencionado a quienes se conectaron a la charla de neuromarketing. Si ahí la buscan en la página de la municipalidad, ese juego de palabras mágicas. Por ejemplo, si se considera que su producto es económico, prohibido decir un producto barato, porque si usted menciona la palabra barato, el cerebro lo asocia con algo de mala calidad. Entonces, en lugar de decir barato, diga económico. Entonces se puede usar palabras como exclusividad, personalización, económico, ahorro, belleza, elegancia, calidad. Esas son palabras que al final atraen la mente de nuestra audiencia en redes sociales. Yo recomiendo de vez en cuando hacer publicaciones que inicien esa redacción hablada con una pregunta, de tal manera que el seguidor, esa persona que va a leer esa publicación, responda con un sí. Si el cerebro de la persona responde con un sí, entonces se va a detener a leer el resto de la publicación. Un ejemplo, si se tiene un estético, usted puede iniciar el copywriting con una pregunta, por ejemplo, ¿te gustaría reducir medidas en esta Navidad? Yo creo que la mayoría de las mujeres que son muy nuevas queremos reducir medidas, entonces el cerebro de esa persona va a decir que sí y se va a detener a leer la publicación. Otra columna, que es la quinta columna, son los hashtags o las etiquetas. Este concepto de hashtag o de etiquetas surge en la red social de Instagram, que son palabras mágicas, por decirlo así, palabras que nos ayudan a posicionar la marca o la empresa en las redes sociales. Ejemplo de hashtag, por ejemplo, si usted vende, si usted tiene una boutique, usted puede usar palabras como moda femenina, moda masculina, puede usar como hashtag el nombre de su negocio, puede usar como hashtag imagen personal, porque al fin y al cabo los dueños de una boutique lo que vende es imagen. Puede usar hashtag accesorios, joyerías, zapatos, hacen palabras que lo relacionan con el producto o servicio que usted va a ofrecer. En Instagram usamos más hashtag que en Facebook. Facebook no es tan obligatorio el uso de hashtag. En Instagram pues sí, por un tema de posicionamiento. Y la última columna son especificaciones. Son esas observaciones que a usted le gustaría tener, más que todo para el tema de artes, de las publicaciones, que por ejemplo que si va a ser una frase positiva, que usted le gustaría una persona con el perro sacándola a pasear, con una imagen de fondo y luego la frase. Entonces, este cuadrito lo que resume la planeación y marketing de contenidos en redes sociales. Como les digo, para mí aquí está el éxito de las redes sociales, es organizarse, es ordenar qué es lo que vamos a publicar durante el mes. No es despertarse el día de mañana y decir, ¿y qué voy a publicar? No,
Uno, como dueño de un negocio, también tiene que ser estrategia y tener la planeación como un hábito de excelencia. Entonces, el editorial de contenidos va a aumentar el éxito del posicionamiento y ventas a través de las redes sociales. Un poquito de agua. Siguiendo con el tema de editorial de contenidos, que eso es muy interesante, que hay que tener cuidado con los días en los que uno va a publicar. Prohibido publicar una oferta o bien una información sumamente importante un lunes en la mañana, porque los lunes, por lo general, la gente está en sus trabajos, iniciando la semana, y su mente está más enfocada en cuáles son los pendientes y en cuáles son las tareas de la semana. Entonces, prohibido publicar una oferta un lunes en la mañana. Los días en que la gente está más conectada por lo general son los martes, miércoles y jueves. Entonces, ahí sí pueden publicar promociones, ofertas, que es muy importante. Los domingos es un día de descanso para la mayoría de las personas. Entonces, no publiquemos una oferta los domingos o una información importante. Los domingos podemos publicar un consejo, un tip, un beneficio de nuestro producto, una forma de uso o un video tutorial. Pues, y los sábados pues, es un día en que los usuarios están más conectados, que también ahí podemos publicar, pero eso sí, sábados en la tarde, porque los sábados en la mañana, por lo general la gente anda haciendo mandados. Y esa me pasa a la siguiente diapositiva, Ron.